¿Cómo están? Muy bienvenidos en nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Vamos a hablar de una nueva constitución, una propuesta desde la Araucanía, que es el nombre del libro de la Universidad Católica de Temuco, del Centro de Estudios, que vamos a tener hoy a nuestra entrevistada y nuestra invitada, Camila Carrasco, para preguntarle precisamente de esta propuesta, ¿no? Que se le ha hecho incluso a la presidenta de la Convención Constitucional a propósito de la convención. Saludamos a Camila en esta jornada. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú, Frecia? Saludos a todos y a todas. Muy bien. Interesados también en saber de este libro que, lo decíamos, se le había entregado a propósito de su visita en la Semana Territorial a Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, para presentarle quizás desde el Centro de Estudios de la Universidad Católica de Temuco de qué manera se puede abordar la Araucanía más allá del conflicto, ¿no? Que es lo que también ustedes quieren proponer en él. Sí, mira, bueno, tuvimos la oportunidad no solamente también de estar con la presidenta Elisa Loncón, sino también con algunas constituyentes de la región y presentarle esta obra colectiva que tiene 21 capítulos y más de 35 autores, donde hablamos de diversos temas, como bien tú decías. Esta obra quiere acercar a la región al debate constitucional en distintas materias, institucionales, medioambientales, de desigualdad social. Recordemos que la región de la Araucanía, según la última CACEN, es la más pobre de Chile, también tiene un alto índice de ruralidad. Hay muchas brechas vinculadas a educación intercultural. Entonces es una diversidad de temas que aún se necesitan enfrentar en nuestra región, pero que también en otras regiones pasan. Entonces esta mirada más regional, más descentralizada, es fundamental y con eso queríamos contribuir a todos y todas los constituyentes que van a estar hoy día, que comenzaron ya, el debate de contenido de la nueva Constitución. Por lo tanto, aprovecho de comentar que a cada uno y cada una de los constituyentes este ejemplar les va a llegar y que puedan considerar la visión de estudiantes, académicos, académicas, que tienen una mirada bien holística y bien integral respecto a la nueva Constitución para nuestro país, y se mira de una manera muy esperanzadora, sí, ¿cierto? ¿Y cómo aparece esta iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Universidad, Camila, para realizar esto que se ha sabido que es una de las regiones o la más pobre del país, no solamente en la última encuesta, pero también aparece en medio de noticias diarias que tiene que ver con la violencia en la zona y que va quizás circunscribiendo ahí el interés general? ¿Cómo desde el Centro de Políticas comienzan a dar esta iniciativa para darla a conocer también a quienes representan la zona, por lo demás, ahí en la convención? Nosotros como Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco empezamos a hacer un análisis, empezar a hacer diagnóstico, y también es un centro nuevo, tiene un año, justamente también sale en el cumplimiento de un año del Centro de Políticas Públicas sobre cómo empezar desde la universidad a aportar en el desarrollo de la región, ¿cierto? Que va más allá de lo que sale en la esfera pública el día a día sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y también empezamos a conocer y a entender que la comunidad universitaria en sí trataba de poder aportar en diversas temáticas, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a también incluirlo en el contexto y empezar a convocar. Convocamos en primera instancia a toda la comunidad, ya no necesariamente que pueda ser netamente académico o hacer un artículo netamente académico con todo lo que implica aquello, sino que empecemos las reflexiones que han venido de distintos diagnósticos y trabajos que han habido en la universidad, traducirlo en algo que pueda aportar para este nuevo contexto de redacción de la nueva Constitución y visibilizar también que la región de la Araucanía vive conflictos no solamente que tiene que ver con, que es importante, por cierto, pero también hay otros temas que habitantes de nuestra región quieren que sean enfrentados y que aún existen brechas y no se ha podido lograr. Por lo tanto, se mira con una esperanza. ¿Ah? ¿Y cuáles son esos, Camila? La desigualdad en materia, por ejemplo, educación intercultural, educación rural,
Aquí en la región de la Araucanía, más del 30% de los habitantes y las habitantes son del mundo rural. Conectividad, por ejemplo, educación, acceso a la salud. O sea, aquí tenemos un artículo, por ejemplo, un capítulo que habla sobre las desigualdades subnacionales y que habla del caso de la salud y las grandes brechas que hoy día existen entre el centro y la propia región. También nos hacemos cargo de poder hablar sobre la plurinacionalidad, también de las lenguas, ¿cierto?, de pueblos originarios, cómo se pueden considerar. O sea que también empezamos a abrir el panorama, y queremos abrir el panorama para la convención, pero también que sea una contribución para los debates futuros que se puedan, y políticos que se puedan tratar en el fondo, que vincula en nuestra región, que si bien es una más, pero que tiene, como bien tú decías, está en la opinión pública constantemente y que a veces invisibilizan otros temas que son de preocupación territorial de las comunidades, de las personas, pero también esto tiene un aporte nacional. Por ejemplo, también tenemos un capítulo que habla sobre el nuevo rol de las policías, ¿ya? Y eso también es algo que es importante no solamente en la Araucanía, sino en todo Chile. Una de las muestras quizás fue en la propia convención, Camila, en esto de la lengua, que era un tema que mencionabas tú, por ejemplo, de tener varios representantes, no solo de la Araucanía, sino también de otros pueblos originarios y de distintas zonas del país, ha hecho también en visibilizar en la lengua y esta diversidad que existe en nuestro país, pero que ha sido muy pocas veces visto, ¿no? Valga la redundancia. En ese sentido, ¿creen que ha sido un aporte para lo que ustedes están proponiendo? Sí, yo creo que es un aporte siempre abrir el debate. Creo que en el caso de nuestro libro, el capítulo que trata sobre cómo se incluyen también, más allá de un territorio en particular, ¿cierto? Cómo en Chile, a nivel nacional, las distintas lenguas conviven. Y también nosotros podemos ir aprendiendo y ir incluyendo todo lo que implica en esto. Y esto se vincula mucho también en la educación. Por ejemplo, nosotros como centro hemos hecho estudios de que si consideran, por ejemplo, el mapudungun, y encuestas, testeos, que hemos preguntado sobre, por ejemplo, si consideran que las lenguas, el mapudungun en particular, tiene que estar en el diseño curricular, por decirlo de alguna manera, de la educación. Y sí consideran que sí, y no necesariamente en la Araucanía solamente, sino que también en otros territorios. Y en ese sentido la Universidad Católica de Temuco ha jugado un rol clave en poder impulsar y visibilizar también estas materias que aún son deudas que no están saldadas en nuestro país. Y con el tema de la violencia, que es el más recurrente quizás, y sobre todo que tiene que ver con la zona de la Araucanía, ¿cómo, Camila, eso puede ir incidiendo en no avanzar en todos los otros temas que hemos hablado en esta conversación? Claro, es difícil es difícil no poder hablar sobre el tema de la violencia, pero creo que hay un tema. Hay que separar lo que es la violencia propiamente tal y que se condena, con también otro tema que tiene que ver con el conflicto del Estado chileno y el pueblo mapuche. Creo que hay que también empezar a desgranar cuál es el conflicto y cómo poder caminar para poder solucionarlo a través del diálogo. Y ahí hay otro trabajo que ha hecho la Universidad Católica de Temuco, impulsado por las universidades de la región de la Araucanía, y que es el trabajo de diálogo con el Centro Nansen, que tiene una sede en Noruega, que a principios de octubre hizo un primer encuentro con más de 660 personas del mundo académico, social, con comunidades mapuche, para poder empezar a dialogar y poder encontrarse con honestidad, y aportar desde nuestra casa de estudio al diálogo, que es el mecanismo y es el camino que consideramos que hay que seguir. Por cierto, el otro tema que tiene que ver con la violencia se condena, pero creo que no hay que homologarlo, y hay que empezar a desgranar. Y eso también es un aporte y una contribución que tiene el libro, es desgranar un poco, el poder visibilizar, hacer un zoom
de lo que está pasando en la región de la Araucanía, pero que también se pueden identificar otras regiones. Por ejemplo, el excesivo centralismo que ha generado y ha sido una de las causas de las distintas desigualdades que existen en la Araucanía y en comunidades, también se observan en otras regiones y también se sienten. Entonces, en ese sentido, una contribución, si bien de la propia región, pero que también invita a que sigamos debatiendo con esta perspectiva regional, y esperamos que la Convención Constitucional fortalezca su trabajo con una perspectiva descentralizada, porque es una esperanza que hay para poder, en el fondo, ir cerrando brechas de distintas, multidimensionales, por decirlo de alguna manera. Absolutamente, Camila, queremos agradecerte por haber conversado con CNN. Que estés muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Bien, ahí estaba nuestra invitada de hoy, Camila Carrasco. Ella es investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, porque no solamente es la violencia, decía ella, la que tiene que incidir en la preocupación de autoridades o de la nueva Constitución, sino que además hay muchísimas otras disciplinas y temas pendientes en esa zona del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan en compañía de CNN Chile.